Te damos gracias, soberano Señor, por este nuevo día que nos regalas. Gracias, Señor, por la vida, por la salud, por el privilegio que nos das también de poder amanecer con la palabra, palabra en nuestras manos, Señor. Esperamos que nos ayudes, que nos guíes, nos des entendimiento para comprender lo que leemos. Te lo rogamos, Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Segundo libro de las Crónicas, capítulo número 4, nueva versión internacional. Salomón hizo un altar de bronce que medía 9 metros de largo por 9 de ancho y 4 metros y medio de alto. Hizo también una fuente circular de metal fundido que medía 4 metros y medio de diámetro y 2 metros con 25 centímetros de alto. Su circunferencia medía a cordel era de 13 metros y medio. Bajo el borde hizo 2 hileras de figuras de bueyes, 10 por cada medio metro, las cuales estaban fundidas en una sola pieza con la fuente. La fuente descansaba sobre 12 bueyes que tenían sus cuartos traseros hacia adentro. 3 bueyes miraban al norte, 3 al oeste, 3 al sur y 3 al este. El grosor de la fuente era de 8 centímetros y su borde, en forma de copa, se asemejaba a un capullo de azucena. Tenía una capacidad de 66.000 litros. Salomón hizo también lavamanos y puso 5 en el lado sur y 5 en el lado norte. En ellos se lavaba todo el material de los holocaustos, mientras que en la fuente se lavaban los sacerdotes. Hizo además 10 candelabros de oro según el modelo prescrito y los colocó en el templo, 5 en el lado sur y 5 en el lado norte. Salomón hizo 10 mesas y las colocó en el templo, 5 en el lado sur y 5 en el lado norte. También hizo 100 aspersorios de oro. Edificó el atrio de los sacerdotes y el atrio mayor con sus puertas, las cuales recubrió de bronce. La fuente de metal la colocó en la esquina del lado derecho que da al sureste. También hizo las ollas, las palas, los aspersorios, así fue como Irán terminó todo el trabajo que había emprendido para el rey Salomón en el templo de Dios, es decir, las 2 columnas, los 2 capiteles de forma de tazón que coronaban las columnas, las 2 redes que decoraban los capiteles, las 400 granadas dispuestas en 2 hileras por cada red, las bases con sus lavamanos, la fuente de metal y los 12 bueyes que las sostenían, las ollas, las tenazas, los tenedores. Todos los utensilios que Irán Abí el, le hizo al rey Salomón para el templo del Señor eran de bronce pulido. El rey los hizo fundir en moldes de arcilla en la llanura del Jordán, entre Sucot y Zaretán. Eran tantos los utensilios que hizo Salomón que no fue posible determinar el peso de bronce utilizado. Salomón también mandó hacer los otros utensilios que estaban en el templo de Dios, es decir, el altar de oro, las mesas sobre los cuales se ponían el pan de la presencia, los candelabros de oro puro con sus respectivas lámparas para encenderlas enfrente del lugar santísimo tal como está prescrito, la obra floral, las lámparas, las tenazas que también eran de oro puro, las despabiladeras, los aspersorios, la vajilla y los incensarios. Y la entrada del templo, es decir, las puertas interiores del lugar santísimo y las puertas de la nave central del templo, las cuales eran de oro. Capítulo 5. En- Una vez terminada toda la obra que había mandado hacer para el templo del Señor, Salomón hizo traer el oro, la plata y todos los utensilios que su padre David había consagrado y los depositó en el tesoro del templo de Dios. Entonces Salomón mandó que los ancianos de Israel y todos los jefes de las tribus y los patriarcas de las familias israelitas
se congregaran en Jerusalén para trasladar el arca del pacto del Señor desde Sión, la ciudad de David. Así que durante la fiesta del mes séptimo, todos los israelitas se congregaron ante el rey. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los levitas alzaron el arca. Los sacerdotes y los levitas la trasladaron junto con la tienda de reunión y con todos los utensilios sagrados que había en ella. El rey Salomón y toda la asamblea de Israel, reunida delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes en tal cantidad que fue imposible llevar la cuenta. Luego los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor a su lugar en el santuario interior del templo, que es el lugar santísimo, y la pusieron bajo las alas de los querubines. Con sus alas extendidas sobre ese lugar, los querubines cubrían el arca y sus travesaños. Los travesaños sobre ese lugar, los travesaños eran tan largos que sus extremos se podían ver desde el arca delante del lugar santísimo, aunque no desde afuera. Y ahí han permanecido hasta hoy. En el arca solo estaban las dos tablas que Moisés había colocado en ella en Horeb, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas después de que ellos salieron de Egipto. Los sacerdotes se retiraron del lugar santo. Todos los sacerdotes allí presentes, sin distinción de clases, se habían santificado. Todos los levitas cantores, es decir, Asaf, Emán, Jedutún, sus hijos y sus parientes, estaban de pie en el lado este del altar, vestidos de lino fino y con címbalos, arpas y liras. Junto a ellos estaban 120 sacerdotes que tocaban la trompeta. Los trompetistas y los cantores alababan y daban gracias al Señor al son de trompetas, címbalos y otros instrumentos musicales. Y cuando tocaron y cantaron al unísono, el Señor es bueno, su gran amor perdura para siempre. Una nube cubrió el templo del Señor. Por causa de la nube, los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, pues la gloria del Señor había llenado el templo. Entonces Salomón declaró: Señor, tú has dicho que habitarías en la oscuridad de una nube, y yo te he construido un excelso templo, un lugar donde habites para siempre. Luego se puso de frente para bendecir a toda la asamblea de Israel que estaba allí de pie y dijo: Bendito sea el Señor Dios de Israel, que con su mano ha cumplido ahora lo que con su boca le había prometido a mi padre David cuando le dijo: Desde el día en que saqué de la tierra de Egipto a mi pueblo, no elegí ninguna ciudad de las tribus de Israel para que en ella se me construyeran templos donde yo habitara, ni elegí a nadie para que gobernara a mi pueblo Israel. Más bien elegí a Jerusalén para habitar en ella y a David para que gobernara a mi pueblo Israel. Pues bien, mi padre David tuvo mucho interés en construir un templo en honor del Señor Dios de Israel, pero el Señor le dijo: Me agrada te hayas interesado en construir un templo en mi honor. Sin embargo, no serás tú quien me lo construya, sino un hijo de tus entrañas. Él será quien construya el templo en mi honor. Ahora el Señor ha cumplido su promesa, tal como le prometió. He sucedido a mi padre David en el trono de Israel y he construido el templo en honor del Señor Dios de Israel. Allí he colocado el arca en la cual está el pacto que el Señor hizo con los israelitas. A continuación, Salomón se puso ante el altar del Señor y en presencia de toda la asamblea de Israel extendió las manos
había mandado construir y colocar en medio del atrio una plataforma de bronce cuadrada que medía 2 metros con 25 centímetros por lado y un metro con 35 centímetros de alto. Allí sobre la plataforma se arrodilló y extendió las manos al cielo, oró así: Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú en el cielo ni en la tierra, pues tú cumples tu pacto de amor con quienes te sirven y te siguen de todo corazón. Has llevado a cabo lo que le dijiste a tu siervo David, mi padre, y este día has cumplido con tu mano lo que con tu boca prometiste. Y ahora, Señor Dios de Israel, cumple también la promesa que le hiciste a tu siervo, mi padre David, cuando le dijiste: si tus hijos observan una buena conducta, viviendo de acuerdo con mi ley, como tú lo has hecho, nunca te faltará un descendiente que ocupe el trono en Israel en mi presencia. Señor Dios de Israel, confirma ahora esta promesa que le hiciste a tu siervo David. Pero será posible que tú, Dios mío, habites en la tierra con la humanidad, si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Sin embargo, Señor mi Dios, atiende la oración y la súplica de este siervo tuyo. Oye el clamor y la oración que leo en tu presencia. Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre este templo, el lugar donde decidiste habitar, para que oigas la oración que tu siervo te eleva aquí. Oye las súplicas de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Oye desde el cielo donde habitas, escucha y perdona. Si alguien peca contra su prójimo y se le exige venir a este templo para jurar delante de tu altar, óyelo tú desde el cielo y busca a tu siervo. Condena al culpable y haz que reciba su merecido. Absuelve al inocente y vindícalo por su rectitud. Si tu pueblo Israel es derrotado por el enemigo por haber pecado contra ti, y luego se vuelve a ti para honrar tu nombre, y ora y te suplica en este templo, óyelo tú desde el cielo y perdona su pecado, y hazlo regresar a la tierra que le diste a ellos y a sus antepasados. Cuando tu pueblo peque contra ti y tú lo aflijas cerrando el cielo para que no llueva, si luego ellos oran en este lugar y honran tu nombre y se arrepienten de su pecado, óyelos tú desde los cielos y perdona el pecado de tu siervo, de tu pueblo Israel. Guíalos para que sigan el buen camino y envía la lluvia sobre esta tierra que es tuya, pues tú se la diste a tu pueblo por herencia. Cuando en el país haya hambre, peste, sequía o plagas de langosta o saltamonte en los sembrados, o cuando el enemigo sitie alguna de nuestras ciudades, en fin, cuando venga cualquier calamidad o enfermedad, si luego en su dolor cada israelita consciente de su culpa extiende sus manos hacia este templo y ora y te suplica, óyelo tú desde el cielo donde habitas y perdona. Págale a cada uno según su conducta, la cual tú conoces, puesto que solo tú escudriñas el corazón humano. Así todos tendrán temor de ti y andarán en tus caminos mientras vivan en la tierra que le diste a nuestros antepasados. Trata de igual manera al extranjero que no pertenece a tu pueblo Israel, pero que, atraído por tu gran fama y por tu despliegue de fuerza y poder, ha venido de lejanas tierras. Cuando ese extranjero venga y ore en este templo, óyelo tú desde el cielo donde habitas y concede cualquier petición que te haga. Así todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre y al igual que tu pueblo Israel, tendrán temor de ti y comprenderán que en este templo que he construido se invoca tu nombre. Cuando saques a tu pueblo para combatir a sus enemigos, sea donde sea, si el pueblo ora a ti y dirige la mirada hacia esta ciudad que has escogido, hacia el templo que he construido en tu honor, oye tú desde el cielo su oración y su súplica y defiende su causa, ya que no hay ser humano que no peque
Si tu pueblo peca contra ti y tú te enojas con ellos y los entregas al enemigo para que se los lleven cautivos a otro país, lejano o cercano, si en el destierro, en el país de los vencedores se arrepienten y se vuelven a ti y oren a ti diciendo, somos culpables, hemos pecado, hemos hecho lo malo, y en la tierra de sus captores se vuelvan a ti de todo corazón y con toda el alma, y oran y dirigen la mirada hacia la tierra que le diste a sus antepasados, hacia la ciudad que has escogido y hacia el templo que he construido en tu honor. Oye sus oraciones y súplicas desde el cielo donde habita y defiende su causa. Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. Ahora, Dios, te ruego que tus ojos se mantengan abiertos y atentos tus oídos a las oraciones que se elevan en este lugar. Levántate, Señor y Dios, ven a descansar, tú y tu arca poderosa, Señor y Dios, que tus sacerdotes se revistan de salvación, que tus fieles se regocijen en tu bondad. Señor y Dios, no le des la espalda a tu ungido. Recuerda tu fiel amor hacia David, tu siervo. Cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. Tan lleno de su gloria estaba el templo que los sacerdotes no podían entrar en él. Al ver los israelitas que el fuego descendía, que la gloria del Señor se posaba sobre el templo, cayeron de rodillas y, postrándose rostro en tierra, alabaron al Señor, diciendo, el Señor es bueno, su gran amor perdura para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios en presencia del Señor. El rey Salomón ofreció 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así fue como el rey y todo el pueblo dedicaron el templo de Dios. Los sacerdotes estaban de pie en sus puestos. Los levitas tocaban los instrumentos musicales que el rey David había hecho para alabar al Señor y con los cuales cantaba. Su gran amor perdura para siempre. Los sacerdotes tocaban las trompetas frente a los levitas y todo Israel permanecía de pie. Salomón también consagró la parte central del atrio que está frente al templo del Señor y allí presentó los holocaustos y la grasa de los sacrificios de comunión, ya que el altar de bronce que hizo Salomón no había, ya que en el altar de bronce que hizo Salomón no había espacio para los holocaustos, la grasa y las ofrendas de cereal. En aquella ocasión Salomón y todo Israel celebraron la fiesta durante 7 días. Era una inmensa asamblea que había acudido de todo lugar, desde Lebo Hamat hasta el río de Egipto. Al octavo día tuvieron una asamblea solemne, porque habían celebrado la consagración del altar durante 7 días y la fiesta durante 7 días más. El día 23 del mes séptimo, Salomón envió al pueblo a sus casas, y ellos regresaron contentos y llenos de alegría por el bien que el Señor había hecho en favor de David, de Salomón y de su pueblo Israel. Cuando Salomón terminó el templo del Señor y el palacio real, llevando a feliz término todo lo que se había propuesto hacer en ellos, el Señor se le apareció una noche y le dijo, he escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él se me ofrezcan sacrificios. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe peste sobre mi pueblo, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se elevan en este lugar. Desde ahora y para siempre escojo y consagro este templo para habitar en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. En cuanto a ti, si me sigues como lo hizo tu padre David, y me obedeces en todo lo que yo te ordeno, y cumples mis decretos y leyes,
Yo firmaré tu trono real, como pacté con tu padre David, cuando le dije, nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel. Pero si ustedes me abandonan y desobedecen los decretos y mandamientos que les he dado, y se apartan de mí para servir y adorar a otros dioses, los desarraigaré de la tierra que les he dado y repudiaré este templo que he consagrado en mi honor. Entonces los convertiré en el hazme reír de todos los pueblos. Y aunque ahora este templo es imponente, llegará el día en que todo el que pase frente a él quedará asombrado y preguntará, ¿por qué el Señor ha tratado así a este país y a este templo? Y le responderán, porque abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, que los sacó de Egipto y se echaron en los brazos de otros dioses, los cuales adoraron y sirvieron. Por eso el Señor ha dejado que les sobrevenga tanto desastre. 20 años tardó el rey Salomón en construir el templo del Señor y su propio palacio. Después de esto reconstruyó las ciudades que le habían entregado Irán y las pobló con israelitas. Luego marchó contra la ciudad de Hamad de Sobá y la conquistó. Reconstruyó Tadmor en el desierto y todos los lugares de almacenamiento que había construido en Hamad. Reconstruyó como ciudades fortificadas Bet-Jorón la de arriba y Bet-Jorón la de abajo y les puso murallas, puertas y cerrojos. Lo mismo hizo con Balat y con todos los lugares de almacenamiento que tenía, con los cuarteles para sus carros de combate y para sus caballerías, y todo cuanto quiso construir en Jerusalén, en el Líbano y en todo el territorio bajo su dominio. A los descendientes de los pueblos no israelitas, es decir, a los hititas, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos y pueblos que se quedaron en el país porque los israelitas no pudieron destruirlos, Salomón los sometió a trabajos forzados y así continúan hasta el día de hoy. Pero a los israelitas Salomón no los hizo trabajar como esclavos, sino que les servían como soldados, comandantes, oficiales de carros de combate y jefes de caballería. El rey Salomón tenía además 250 capataces que supervisaban a los obreros. A la hija del faraón Salomón la trasladó de la ciudad de David al palacio que le había construido, pues dijo, mi esposa no puede vivir en el palacio de David, rey de Israel, porque los lugares donde ha estado el arca del Señor son sagrados. En el altar del Señor que había construido frente al atrio, Salomón ofrecía holocaustos al Señor los días correspondientes según lo ordenado por Moisés, los sábados, las fiestas de luna nueva, las fiestas, las 3 fiestas anuales, es decir, los panes sin levadura, las semanas y las enramadas. Conforme a lo dispuesto por su padre David, Salomón asignó turnos a los sacerdotes para prestar su servicio. A los levitas los estableció en sus cargos para entonar las alabanzas y para ayudar a los sacerdotes en el rito diario. También fijó turnos a los porteros de cada puerta porque así lo había ordenado David, hombre de Dios. Y se obedecieron todas las órdenes del rey en cuanto a los sacerdotes y levitas y aún en lo referente a los tesoros. Toda la obra de Salomón se llevó a cabo desde el día en que se echaron los cimientos del templo hasta que se terminó de construirlo. Así el templo del Señor quedó perfectamente terminado. Luego Salomón se dirigió a Esión-Geber y a Elad en la costa de Edom, Irán, por medio de los oficiales. Le envió a Salomón, Irán por medio de los oficiales le envió a Salomón barcos, marineros, expertos. Estos y los oficiales de Salomón navegaron a Ofir y volvieron con unos 15,000 kilos de oro que le entregaron al rey Salomón. La reina de Sabá se enteró de la fama de Salomón, así que fue a verlo en Jerusalén para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó con un séquito muy grande. Sus camellos llevaban perfumes, oro en abundancia y piedras preciosas. Al presentarse ante Salomón, le preguntó todo lo que tenía pensado y él respondió a todas sus preguntas. No hubo ningún asunto, por difícil que fuera, que Salomón
no pudiera resolver. La reina de Saba se quedó atónita ante la sabiduría de Salomón y al ver el palacio que él había construido, los manjares de su mesa, los asientos que ocupaban sus funcionarios, el servicio y la ropa de sus criados y coperos, y los holocaustos que ofrecía en el templo del Señor. Entonces le dijo al rey: todo lo que escuché en mi país acerca de tus triunfos y de tu sabiduría es cierto. No podía creer nada de eso hasta que vine y lo vi con mis propios ojos. Pero en realidad no me habían contado ni siquiera la mitad de tu extraordinaria sabiduría. Tú superas todo lo que había oído decir de ti. Dichosos tus súbditos, dichosos estos servidores tuyos, que constantemente están en tu presencia bebiendo de tu sabiduría. Y alabado sea el Señor tu Dios, que se ha deleitado en ti y te ha puesto en su trono para que lo representes como rey. En su amor por Israel, tu Dios te ha hecho rey de ellos para que gobiernes con justicia y rectitud, pues Él quiere consolidar a su pueblo para siempre. Luego la reina le regaló a Salomón 3.960 kilos de oro, piedras preciosas y una gran cantidad de perfumes. Jamás volvió a haber perfumes como los que la reina de Sabá le obsequió al rey Salomón. Además del oro de Ofir, los oficiales de Hiram y los de Salomón trajeron madera de sándalo y piedras preciosas. Con la madera el rey construyó escalinatas para el templo del Señor y para el palacio real. Y también hizo arpas y liras para los músicos. Nunca antes se había visto en Judá algo semejante. El rey Salomón, por su parte, le dio a la reina de Sabá todo lo que a ella se le antojó pedirle, lo cual fue más de lo que ella le dio al rey. Después de eso, la reina regresó a su país con todos los que la atendían. La cantidad de oro que Salomón recibía anualmente llegaba a los 22.000 kilos, sin contar los impuestos que pagaban los mercaderes y comerciantes. También los reyes de Arabia y los gobernadores del país le llevaban oro y plata a Salomón. El rey Salomón hizo 200 escudos grandes de oro batido, en cada uno de los cuales se emplearon 6,5 kilos de oro. Hizo además 300 escudos más pequeños, también de oro batido, empleando en cada uno de ellos 3 kilos de oro. Estos escudos los puso el rey en el palacio llamado Bosque del Líbano. El rey hizo también un gran trono de marfil, recubierto de oro puro. El trono tenía 6 peldaños, un estrado de oro, brazos a cada lado del asiento, 12 leones de pie junto a los brazos y 12 leones de pie sobre los 6 peldaños, uno en cada extremo. En ningún otro reino se había hecho algo semejante. Todas las copas del rey Salomón y toda la vajilla del palacio, Bosque del Líbano, eran de oro puro. Nada estaba hecho de plata, pues en tiempos de Salomón la plata era poco apreciada. Cada 3 años, la flota comercial del rey, que era tripulada por los oficiales de Hiram, regresaba de Tarsis trayendo oro, plata y marfil, monos y mandril. Tanto en riquezas como en sabiduría, el rey Salomón sobrepasó a los demás reyes de la tierra. Todos ellos procuraban visitarlo para oír la sabiduría que Dios le había dado, y año tras año le llevaban regalos.
artículos de plata y de oro, vestidos, armas y perfumes, y caballos y mulas. Salomón tenía 4,000 establos para sus caballos y sus carros de combate, y 12,000 caballos que mantenían las caballerizas, y también en su palacio en Jerusalén. El rey Salomón extendió su dominio sobre todos los reyes, desde el río Éufrates hasta Filistea y la frontera de Egipto. Hizo que en Jerusalén la plata fuera tan común y corriente como las piedras, y el cedro tan abundante como las higueras de la llanura. Sus caballos eran importados de Egipto y de todos los otros países. Los demás acontecimientos del reinado de Salomón, desde el primero hasta el último, están escritos en las crónicas del profeta Natán, en la profecía de Ahías, el silonita, y en las visiones del vidente Idó acerca de Jeroboam, hijo de Nabat. Salomón reinó en Jerusalén 40 años sobre todo Israel. Cuando murió, fue sepultado en la ciudad de David, su padre, y su hijo Roboam lo sucedió en el trono. Roboam fue a Siquem porque todos los israelitas se habían reunido allí para proclamarlo rey. De esto se enteró Jeroboam, hijo de Nabat, así que volvió de Egipto, que es a donde había huido el rey Salomón. Cuando lo mandaron a buscar, él y todo Israel fueron a ver a Roboam y le dijeron: su padre nos impuso un yugo pesado. Alívenos usted ahora el duro trabajo y el pesado yugo que él nos echó encima. Así serviremos a su majestad. Váyanse por ahora, respondió Roboam, pero vuelvan a verme dentro de 3 días. Cuando el pueblo se fue, el rey Roboam consultó a los ancianos que en vida de su padre Salomón habían estado a su servicio. ¿Qué me aconsejan ustedes que responda a este pueblo? Preguntó. Ellos respondieron: si su majestad trata con bondad a este pueblo y condescendiente con ellos y le responde con amabilidad, ellos le servirán para siempre. Pero Roboam rechazó el consejo que le dieron los ancianos y consultó más bien con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. ¿Ustedes qué me aconsejan?, les preguntó. ¿Cómo debo responderle a este pueblo que me dice: alívianos el yugo que su padre nos echó encima? Aquellos jóvenes que se habían criado con él le contestaron: el pueblo le ha dicho a su majestad: su padre nos impuso un yugo pesado. Hágalo usted más ligero. Pues bien, respóndale de este modo: mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si él les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Y si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. Al tercer día, en la fecha que el rey Roboam había indicado, Jeroboam regresó con todo el pueblo para presentarse ante él. Pero el rey Roboam le respondió con brusquedad, rechazó el consejo de los ancianos y siguió más bien el de los jóvenes. Les dijo: si mi padre les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. Y como el rey no escuchó al pueblo, las cosas tomaron este rumbo por voluntad de Dios. Así se cumplió la palabra que el Señor le había comunicado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías el silonita. Cuando se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, todos los israelitas exclamaron a una: pueblo de Israel, todos a sus casas. Y tú, David, ocúpate de los tuyos. ¿Qué parte tenemos con David? ¿Qué herencia tenemos con el hijo de Isaí? Así que se fueron cada uno a su casa. Sin embargo, Roboam siguió reinando sobre los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Más tarde, el rey Roboam envió a Adoniram para que supervisara el trabajo forzado, pero los israelitas lo mataron a pedradas. A duras penas logró el rey subir a su carro y escapar a Jerusalén.
Desde entonces Israel ha estado en rebelión contra la familia de David. Roboam llegó a Jerusalén y movilizó a las familias de Judá y de Benjamín, 180,000 guerreros electos en total, para hacer la guerra contra Israel y así recuperar el reino. Pero la palabra del Señor vino a Semaías, hombre de Dios, y le dio este mensaje. Diles a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas que están en Judá y en Benjamín, que así dice el Señor: no vayan a luchar contra sus hermanos, regrese cada uno a su casa, porque es mi voluntad que esto haya sucedido. Y ellos obedecieron las palabras del Señor y desistieron de marchar contra Jeroboam. Roboam se estableció en Jerusalén y fortificó las siguientes ciudades de Judá: Belén, Etam, Tecoa, Betsur, Soco, Adulán, Gad, Maresá, Sif, Adorayim, Laquis, Aseca, Sora, Ayalón y Hebrón. Estas ciudades fueron fortificadas en Judá y en Benjamín. Roboam nombró gobernantes, reforzó las fortificaciones, almacenó en ellas víveres, aceite y vino, y las armó a todas con escudos y lanzas. Así fortificó completamente todas las ciudades y quedó en posesión de Judá y de Benjamín. De todas las regiones de Israel llegaron sacerdotes y levitas para unirse a Roboam. Los levitas abandonaron sus campos de pastoreo y demás posesiones para irse a Judá y a Jerusalén, ya que Jeroboam y sus hijos les habían impedido ejercer el sacerdocio del Señor. En su lugar, Jeroboam había nombrado sacerdotes para los santuarios paganos y para el culto a los machos cabríos y a los becerros que había mandado hacer. Tras los levitas se fue gente de todas las tribus de Israel que con todo el corazón buscaba al Señor, Dios de Israel. Llegaron a Jerusalén para ofrecer sacrificios al Señor, Dios de sus antepasados. Así consolidaron el reino de Judá y durante 3 años apoyaron a Roboam, hijo de Salomón, y siguieron el buen ejemplo de David y Salomón. Roboam se casó con Mahalat, hija de Jerimot, el hijo de David, y de Abijail, hija de Eliab, y nieta de Isaí. Los hijos que ella le dio fueron Jeús, Semarías y Sahán. Después se casó con Macá, hija de Absalón. Los hijos que ella le dio fueron Abías, Atai, Sisa y Selomit. Roboam amó a Macá, hija de Absalón, más que sus otras esposas y concubinas. En total tuvo 18 esposas y 60 concubinas, y fue padre de 28 hijos y de 60 hijas. Roboam puso como jefe de sus hermanos a Abías, hijo de Macá, pues tenía la intención de hacerlo rey. Y actuó con astucia, pues a sus otros hijos les dio víveres en abundancia, les consiguió muchas esposas y los dispersó por todo el territorio de Judá y de Benjamín y por todas las ciudades fortificadas. Después de que Roboam consolidó su reino y se afirmó en el trono, él y todo Israel abandonaron la ley del Señor y le fueron infieles. Por eso en el 5.º año del reinado de Roboam, Sisac, rey de Egipto, atacó a Jerusalén. Con 1.200 carros de combate, 60.000 jinetes y una innumerable multitud de libios, suquíes y cusitas procedentes de Egipto, Sisac conquistó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces el profeta Semaías se presentó ante Roboam y los jefes de Judá, que por miedo a Sisac se habían reunido en Jerusalén, y les dijo: así dice el Señor, como ustedes me abandonaron, ahora yo también los abandono para que caigan en manos de Sisac. Los jefes israelitas y el rey confesaron con humildad: el Señor es justo. Cuando el Señor vio que se habían humillado, le habló nuevamente a Semaías y le dijo: puesto que han mostrado humildad, ya no voy a destruirlos, dentro de poco tiempo los libraré. No voy a permitir que Sisac ejecute mi castigo sobre Jerusalén, aunque sí dejaré que la someta a su dominio, para que aprendan la diferencia que hay entre servirme a mí y servir a los reyes de otros países. Sisac, rey de Egipto, atacó a Jerusalén y se llevó los tesoros del templo del Señor y del palacio real,
se lo llevó todo, aún los escudos de oro que Salomón había hecho. Para reemplazarlos, el rey Roboam mandó hacer escudos de bronce y los puso al cuidado de los jefes de la guardia que custodiaban la entrada del palacio real. Siempre que iba el rey al templo del Señor, los guardias lo acompañaban portando los escudos, pero luego lo devolvían a la sala de los centinelas. Por haberse humillado Roboam y porque aún quedaba algo bueno en Judá, el Señor apartó su ira de él y no la destruyó por completo. Así que el rey Roboam afirmó su trono y continuó reinando en Jerusalén. Su madre era una amonita llamada Noamá. Roboam tenía 41 años cuando ascendió al trono y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad donde de entre todas las tribus de Israel el Señor había decidido habitar. Pero Roboam actuó mal porque no tuvo el firme propósito de buscar al Señor. Los acontecimientos del reinado de Roboam, desde el primero hasta el último, incluyendo las constantes guerras que hubo entre Roboam y él, están escritos en las crónicas del profeta Semaías y del vidente Idó. Cuando Roboam murió, fue sepultado en la ciudad de David y su hijo Abías lo sucedió en el trono. En el año 18 del reinado de Jeroboam, Abías ascendió al trono de Judá y reinó en Jerusalén 3 años. Su madre era Micaías, hija de Uriel de Gibea. Hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Para ir al combate, Abías escogió a 400,000 guerreros valientes. Jeroboam, por su parte, escogió a 800,000 y le hizo frente. Abías subió al monte de Semarayim en la sierra de Efraín y gritó: Jeroboam, israelitas, escúchenme todos ustedes. ¿No saben que el Señor, Dios de Israel, concedió para siempre el reino de Israel a David y a sus descendientes mediante un pacto inalterable? Sin embargo, Jeroboam, hijo de Nabat, oficial de Salomón, hijo de David, se rebeló contra su señor. Unos hombres ociosos y malvados se unieron a Roboam, hijo de Salomón, cuando éste era joven y débil de carácter, y se le impusieron, de modo que no pudo hacerles frente. Ustedes piensan que ahora, por ser muy numerosos y por tener los becerros de oro, esos ídolos que Jeroboam les hizo pueden oponerse al reino del Señor, aunque él se lo ha pueden oponerse al reino del Señor, aunque él se lo ha entregado a los hijos de David. Hasta expulsaron a los descendientes de Aarón, que son los sacerdotes del Señor, y a los levitas. En su lugar han nombrado sacerdotes, y a cualquiera que trae un ternero y 7 carneros lo consagran como sacerdote de los dioses falsos, tal como lo hacen los pueblos paganos. Nosotros, en cambio, no hemos abandonado al Señor, porque Él es nuestro Dios. Los descendientes de Aarón siguen siendo nuestros sacerdotes que sirven al Señor, y los levitas son los encargados del culto. Todos los días, por la mañana y por la tarde, ofrecen al Señor los holocaustos y queman el incienso. Además, todas las tardes colocan el pan consagrado sobre la mesa de oro puro y encienden las lámparas del candelabro de oro. Dense cuenta de que nosotros sí mantenemos el culto al Señor nuestro Dios, a quienes ustedes han abandonado. Así que Dios con sus sacerdotes va al frente de nosotros. Las trompetas están listas para dar la orden de ataque contra ustedes. Israelitas, no peleen contra el Señor, Dios de sus antepasados, pues no podrán vencerlo. Para tenderle una emboscada a Abías, Jeroboam situó parte de sus tropas detrás del ejército de Judá, mientras que al resto de sus tropas lo mandó al frente.
Cuando los de Judá miraron hacia atrás, se dieron cuenta de que los israelitas los atacaban también por la retaguardia. Entonces clamaron al Señor y los sacerdotes tocaron las trompetas. En el momento en que los de Judá lanzaron el grito de guerra, Dios derrotó a Jeroboam y a los israelitas, dándoles la victoria a Abías y Judá. Los israelitas intentaron huir, pero Dios los entregó al poder de Judá. Abías y su ejército les ocasionaron una gran derrota, matando a 500,000 soldados selectos de Israel. En esa ocasión fueron humillados los israelitas, mientras que los de Judá salieron victoriosos porque confiaron en el Señor, Dios de sus antepasados. Abías persiguió a Jeroboam y le arrebató las ciudades de Betel, Jesaná y Efraín, con sus respectivas aldeas. Durante el reinado de Abías, Jeroboam no pudo recuperar su poderío. Al final, el Señor lo hirió y Jeroboam murió. Abías, en cambio, siguió afirmándose en el trono. Tuvo 14 esposas, 22 hijos y 26 hijas. Los demás acontecimientos del reinado de Abías y su conducta y sus obras están escritos en el comentario del profeta Idó. Abías murió y fue sepultado en la ciudad de David, y su hijo Asa lo sucedió en el trono. Durante su reinado, el país disfrutó de 10 años de paz. Asa hizo lo que era bueno y agradable ante el Señor su Dios. Se deshizo de los altares y santuarios paganos, destrozó las piedras sagradas y derribó las imágenes de la diosa Será. Además, ordenó a los habitantes de Judá que acudieran al Señor, Dios de sus antepasados, y que obedecieran su ley y sus mandamientos. De este modo, Asa se deshizo de los santuarios paganos y de los altares de incienso que había en todas las ciudades de Judá, y durante su reinado hubo tranquilidad. Asa construyó en Judá ciudades fortificadas, pues durante esos años el Señor le dio descanso y el país disfrutó de paz y no estuvo en guerra con nadie. Asa les dijo a los de Judá: reconstruyamos esas ciudades y levantemos a su alrededor murallas con torres, puertas y cerrojos. El país todavía es nuestro porque hemos buscado al Señor nuestro Dios como lo hemos buscado. Él nos ha concedido estar en paz con nuestros vecinos y tuvieron mucho éxito en la reconstrucción de las ciudades. Asa contaba con un ejército de 300,000 soldados de Judá, los cuales portaban lanzas y escudos grandes, y de 280,000 benjaminitas, los cuales portaban arcos y escudos pequeños. Todos ellos eran guerreros valientes. Sera el cusita marchó contra ellos al frente de un ejército de 1,000,000 de soldados y 300 carros de guerra, y llegó hasta Maresá. Asa le salió al encuentro en el valle de Zefata y tomó posiciones cerca de Maresá. Allí Asa invocó al Señor su Dios y le dijo: Señor, solo tú puedes ayudar al débil y al poderoso. Ayúdanos, Señor y Dios nuestro, porque en ti confiamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Tú, Señor, eres nuestro Dios. No permitas que ningún mortal se alce contra ti. El Señor derrotó a los cusitas cuando estos lucharon contra Asa y Judá. Los cusitas huyeron, pero Asa y su ejército los persiguieron hasta Gerar. Allí cayeron los cusitas y ni uno de ellos quedó con vida, porque el Señor y su ejército los aniquilaron. Los de Judá se llevaron un enorme botín, luego atacaron todas las ciudades que había alrededor de Gerar, las cuales estaban llenas de pánico ante el Señor, y las saquearon, pues había en ellas un gran botín. Además atacaron los campamentos donde había mucho ganado y se llevaron una gran cantidad de ovejas y camellos. Después de esto regresaron a Jerusalén. El Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed. Y éste salió al encuentro de Asa y le dijo: Asa y gente de Judá y de Benjamín, escúchenme.
El Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen. Pero si lo abandonan, Él los abandonará. Por, por mucho tiempo Israel estuvo sin Dios, sin el Dios verdadero y sin instrucción, pues no había sacerdote que le enseñara. Pero cuando en su tribulación se volvieron al Señor, Dios de Israel, y lo buscaron, Él les permitió que lo hallaran. En aquellos tiempos no había seguridad para ningún viajero, sino que los habitantes de todos los países sufrían grandes calamidades. Las naciones y las ciudades se destrozaban unas a otras, porque Dios las castigaba con toda clase de calamidades. Pero ustedes manténganse firmes y no bajen la guardia, porque sus obras serán recompensadas. Cuando Asa oyó este mensaje del profeta Azarías, hijo de Oded, se animó a eliminar los detestables ídolos que había en todo el territorio de Judá y Benjamín, y en las ciudades que había conquistado en los montes de Efraín. Además restauró el altar del Señor que estaba frente al atrio del templo del Señor. Después convocó a los habitantes de Judá y de Benjamín, como también a los de Efraín, Manasés y Simeón, que vivían entre ellos. Pues muchos israelitas se habían unido a Asa al ver que el Señor su Dios estaba con él. Se reunieron en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Ese día ofrecieron al Señor 700 bueyes y 7,000 ovejas del botín que habían tomado. Luego hicieron un pacto mediante el cual se comprometieron a buscar de todo corazón y con toda el alma al Señor, Dios de sus antepasados. Al que no buscara al Señor, Dios de Israel, se le castigaría con la muerte, fuera grande o pequeño, hombre o mujer. Así lo juraron ante el Señor, a voz en cuello y en medio de gritos y toques de trompetas y cuernos. Todos los de Judá se alegraron de haber hecho este juramento, porque lo habían hecho de todo corazón y habían buscado al Señor con voluntad sincera, y Él se había dejado hallar de ellos y les había concedido vivir en paz con las naciones vecinas. Además, el rey Asa destituyó a su abuela Macá de su puesto como reina madre, porque ella había hecho una escandalosa imagen de la diosa Aserá. Asa derribó la imagen, la redujo a polvo y la quemó en el arroyo de Cedrón. Aunque no quitó de Israel los santuarios paganos, Asa se mantuvo siempre fiel al Señor y llevó al templo de Dios el oro, la plata y los utensilios que él y su padre habían consagrado. Durante los primeros 35 años del reinado de Asa no hubo guerra. En el año 36 del reinado de Asa, Baasá, rey de Israel, atacó a Judá y fortificó Ramá para aislar totalmente a Asa, rey de Judá. Entonces Asa sacó plata y oro de los tesoros del templo del Señor y del palacio real y se los envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que gobernaba en Damasco. También le envió este mensaje: hagamos un pacto entre tú y yo como el que hicieron tu padre y el mío. Aquí te envío oro y plata. Anula el pacto con Baasá, rey de Israel, para que se marche de aquí. Ben-Hadad estuvo de acuerdo con el rey Asa y dio a los jefes de su ejército la orden de atacar las ciudades de Israel. Así conquistaron Iyón, Dan y Abed-Mayim y todos los depósitos que había en las ciudades de Neftalí. Cuando Baasá se enteró, suspendió las obras de fortificación de Ramá, y entonces el rey Asa movilizó a toda Judá y se llevó de Ramá las piedras y las maderas con que había fortificado aquella ciudad y fortificó más bien Geba y Mizpa. En esa ocasión el vidente Hananí se presentó ante Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Siria en vez de confiar en el Señor tu Dios, el ejército sirio se te ha escapado de las manos. También los cusitas y los libios formaban un ejército numeroso y tenían muchos carros de combate y caballos. Sin embargo, el Señor los entregó en tus manos porque en esa ocasión tú confiaste en él. El Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles.
Pero de ahora en adelante tendrás guerras, pues actuaste como un necio. Asa se enfureció contra el vidente por lo que le dijo y lo mandó a encarcelar. En aquel tiempo, Asa oprimió también a otra parte del pueblo. Los hechos de Asa, desde el primero hasta el último, están escritos en el libro de los reyes de Judá e Israel. En el año 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies y aunque su enfermedad era grave, no buscó al Señor, sino que recurrió a los médicos. En el año 41 de su reinado, Asa murió y fue sepultado con sus antepasados. Lo sepultaron en la tumba que él había mandado cavar en la ciudad de David y lo colocaron sobre un lecho lleno de perfumes y diversas clases de especies aromáticas, muy bien preparadas en su honor se encendió una enorme hoguera. El rey Asa lo sucedió en el trono su hijo. Al rey Asa lo sucedió en el trono su hijo Josafat, quien se impuso a la fuerza sobre Israel. Colocó tropas en todas las ciudades fortificadas de Judá y guarniciones en el territorio de Judá y en las ciudades de Efraín que su padre Asa había conquistado. El Señor estuvo con Josafat porque siguió el ejemplo inicial de su padre, pues no buscó a los Baales, sino al Dios de su padre. Obedeció los mandamientos de Dios y no siguió las prácticas de los israelitas. Por eso el Señor afirmó el reino en sus manos. Todo Judá le llevaba regalos y Josafat llegó a tener muchas riquezas y recibió muchos honores. Anduvo con orgullo en los caminos del Señor y hasta quitó de Judá los santuarios paganos y las imágenes de la diosa Aserá. En el año tercero de su reinado, Josafat envió a sus oficiales Ben-Hagil, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que instruyeran a la gente en las ciudades de Judá. Con ellos fueron los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y también los sacerdotes Elisama y Jorán. Llevaron consigo el libro de la ley del Señor para instruir a los habitantes de Judá. Así que recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Todos los reinos de las naciones vecinas de Judá sintieron un miedo profundo hacia el Señor y no se atrevieron a declararle la guerra a Josafat. Aún algunos filisteos le llevaron a Josafat como tributo regalos y plata. Los árabes también le llevaron 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Josafat se hizo cada vez más poderoso. Construyó en Judá fortalezas y lugares de almacenamiento y tenía muchas provisiones en las ciudades. En Jerusalén contaba con un regimiento de soldados muy valientes, cuyo registro, según sus familias patriarcales, es el siguiente. Jefes de 1,000 soldados en Judá. Adnás, el comandante, al frente de 300,000 soldados. Le seguía Joanán, al frente de 280,000 soldados. Le seguía Amasías, hijo de Sicrí, que se ofreció voluntariamente para servir al Señor y estaba al frente de 200,000 soldados. De Benjamín, Eliadá, guerrero valiente, al frente de 200,000 soldados que portaban arcos y escudos. Le seguía Josadab, al frente de 180,000 soldados adiestrados para la guerra. Todos ellos estaban al servicio del rey, sin contar los que éste había destinado para las ciudades fortificadas de todo Judá. Josafat se hizo muy rico y famoso, y como había emparentado con Acab, después de algún tiempo fue a visitarlo en Samaria. Allí Acab mató muchas ovejas y vacas para Josafat y sus acompañantes y lo animó a marchar contra Ramot de Galaad. Acab, rey de Israel, le preguntó a Josafat, rey de Judá: ¿Irías conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Josafat le respondió: Estoy a tu disposición, lo mismo que mi pueblo. Iremos contigo a la guerra, pero antes que nada consultemos al Señor, añadió. Así que el rey de Israel reunió a los 400 profetas y les preguntó: ¿Debemos ir a la guerra contra Ramot de Galaad
o no? Vaya, su majestad, contestaron ellos, porque porque Dios la entregará en sus manos. Pero Josafat inquirió, ¿no hay aquí un profeta del Señor a quien podamos consultar? El rey de Israel le respondió, todavía hay alguien por medio de quien podemos consultar al Señor, pero me cae muy mal porque nunca me profetiza nada bueno, solo me anuncia desastre. Se trata de Micaías, hijo de Imdá. No digas eso, replicó Josafat. Entonces el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y le ordenó, traigan de inmediato a Micaías, hijo de Imla. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, 22 el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, vestidos con sus vestiduras reales y sentados en sus respectivos tronos, estaban en la plaza a la entrada de Samaria con todos los que profetizaban en su presencia. Sedequías, hijo de Kenaná, que se había hecho unos cuernos de hierro, anunció. Así dice el Señor, con estos cuernos atacarás a los sirios hasta aniquilarlos. Y los demás profetas vaticinaban lo mismo. Ataque su majestad a Ramot de Galaad y vencerá, porque el Señor la entregará en sus manos. Ahora bien, el mensajero que había ido a llamar a Micaías le advirtió, mira, los demás profetas a una voz predican el éxito del rey. Habla favorablemente para que tu mensaje concuerde con el de ellos. Pero Micaías repuso, tan cierto como que el Señor vive, te juro que yo le anunciaré al rey lo que Dios me diga. Cuando compareció ante el rey, éste le preguntó, Micaías, ¿debemos ir a la guerra contra Ramot de Galaad o no? Ataquen y vencerán, contestó él, porque les será entregada. El rey le reclamó, ¿cuántas veces debo hacerte jurar que no me digas nada más que la verdad en el nombre del Señor? Ante esto, Micaías concedió. Vi a todo Israel esparcido por las colinas como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, esta gente no tiene amo, que cada cual se vaya a su casa en paz. El rey de Israel le dijo a Josafat, ¿no te dije que jamás me profetiza nada bueno y que solo me anuncia desastre? Micaías prosiguió. Por lo tanto, oigan la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono con todo el ejército del cielo alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo, ¿quién seducirá a Acab, rey de Israel, para que ataque a Ramot de Galaad y vaya a morir allí? Uno sugería una cosa y otro sugería otra. Por último, un espíritu se adelantó, se puso delante del Señor y dijo, yo lo seduciré. ¿Por qué medios? Preguntó el Señor. Y aquel espíritu respondió, saldré y seré un espíritu mentiroso en la boca de sus profetas. Entonces el Señor ordenó, ve y hazlo así, que tendrás éxito en seducirlo. Así que ahora el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de estos profetas de su majestad. El Señor ha decretado para usted la calamidad. Al oír esto, Sedequías, hijo de Kenaná, se levantó y le dio una bofetada a Micaías. ¿Por dónde se fue el espíritu del Señor cuando salió de mí para hablarte? Le preguntó. Micaías contestó, lo sabrás el día en que andes de escondite en escondite. Entonces el rey de Israel ordenó, tomen a Micaías y llévenselo a Amón, el gobernador de la ciudad, y a Joás, mi hijo. Díganles que les ordeno echar en la cárcel a ese tipo y no darle más que pan y agua hasta que yo regrese sin contratiempo. Micaías manifestó, si regresa sin contratiempo, el Señor no ha hablado por medio de mí. Tomen nota todos ustedes de lo que estoy diciendo. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, marcharon juntos contra Ramot de Galaad. Allí el rey de Israel le dijo a Josafat, yo entraré a la batalla disfrazado, pero tú te pondrás tu vestido real. Así que el rey de Israel se disfrazó y entró al combate. Pero el rey de Siria les había ordenado a sus capitanes
de los carros de combate. No luchen contra nadie, grande o pequeño, salvo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, el rey de Israel, así que se volvieron para atacarlo. Pero Josafat gritó y Dios el Señor lo ayudó haciendo que se apartaran de él. Entonces los capitanes de los carros vieron que no era el rey de Israel y dejaron de perseguirlo. Sin embargo, alguien disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel entre las piezas de su armadura. El rey le ordenó al que conducía su carro: da la vuelta y sácame del campo de batalla, pues me han herido. Todo el día arreció la batalla y al rey de Israel se le mantuvo de pie en su carro frente a los sirios hasta el atardecer y murió al ponerse el sol. Hermano Moya, ¿puede terminar orando, por favor? Señor Jesús, te damos gracias por esta mañana, por este día. Y gracias, oh Dios, por tu palabra que hemos leído. Pedimos que nos ayudes a ser sensibles a tu voz, a amarte y serte fieles siempre. Ponemos este día en tus manos. Bendice a mis hermanos que participan de este proyecto de la lectura de tu palabra. Guárdales y ayúdales en sus quehaceres el día de hoy. En el nombre del Señor Jesús te doy gracias. Amén. Amén.